Buen día, mi nombre es John Eduardo Castro Bernet, estudiante de maestría en gerencia de TIC. El curso que desarrollé se llama Ciudades Inteligentes Big Data. Lo oferta la Universidad Politécnico de Madrid bajo la plataforma de Miriadax. El curso tenía en su objetivo principal era capacitar a los estudiantes para poder realizar un análisis básico sobre las posibilidades tecnológicas. El curso se centraba en Big Data como área para gestionar y analizar la información, y en tecnologías de Internet de las Cosas para realizar la adquisición de los datos a través de sensores y dispositivos que se instalaban en la ciudad inteligente. Los contenidos del curso se iban impartiendo a medida que uno como estudiante los iba desarrollando. La metodología que utilizaban era exposición de videos en cada uno de ellos, los cuales uno iba desarrollando más o menos una idea clara de lo que uno pretendía de cada uno de los temas. Una vez uno tuviera una muy buena idea o una construcción de la idea era principalmente poder buscar combinar los diferentes aprendizajes en cada uno de ellos para hacer su aplicación en un ejercicio y poderlo desarrollar. El primer módulo del curso era presentación, donde claramente nos explicaba sobre la ingeniería de toma de decisiones, cómo se maximizaba la utilidad de una decisión, cómo se modelaba una situación, a partir de qué estaba ocurriendo, qué pasaría si este evento ocurriera, y tenía dos posibilidades de creencias con las que uno maneja los datos. La primera eran guiadas por creencias, de acuerdo a lo que nosotros creíamos o parecíamos, o lo que el entorno nos mostraba. Y la segunda eran las guiadas por datos, basadas en la obtención de un dato específico, estadístico, por medio de alguna plataforma, de alguna tecnología que nos diera ese dato exacto. Para el curso se desarrolló guiadas por datos y el docente nos explicaba qué se necesita para gestionar los datos efectivamente, cómo se manipulan de una manera interactiva, cómo modelo esas nuevas situaciones y cómo hago inferencia en nuevos datos, cómo a partir de ese conocimiento yo puedo crear nuevos datos teniendo en cuenta de que habían modelos que existían ya, como las bases de datos tradicionales, donde yo almacenaba los volúmenes de datos de información, pero que lo nuevo era precisamente agregar características que tomaran decisiones sobre esos datos. Entonces se agregaron cuatro características principales, la cual la primera se encargaba del volumen o de gestionar un gran volumen de datos. La segunda, de la calidad de los datos variables. Podían datos que ser muy buenos como datos que no servían para mi base de datos. La otra eran los datos no estructurados. Y la cuarta era la desubicación de los datos. Cada una de ellas aportaba para la toma de decisiones y se irán desarrollando a medida que se desarrolle este curso. Dentro del módulo de presentación, entonces, ¿qué es Big Data? Big Data no es una tecnología, es más bien todas las tecnologías necesarias, todos los conocimientos y todos los métodos para manejar este nuevo paradigma de toma de decisiones. Big Data no es una solución, sino que se debe aplicarse para las soluciones más razonables. Hace frente a los nuevos retos del tratamiento de información y genera integración de los datos de un dispositivo, modelándolos y registrándolos en un nuevo sistema de información. Big Data, en pocas palabras, se va a encargar de, uno, se enfoca en la toma de decisiones de grandes volúmenes de información, los cuales las bases de datos anteriormente tenían sus inconvenientes. Ahora, ¿cuál? Ahora con la toma de decisiones por medio de datos o de grandes volúmenes de datos que yo puedo obtener de diferentes plataformas o diferentes dispositivos, la idea es que con Big Data yo pueda analizar, pueda buscar y pueda generar una toma de decisiones un poco más acertada
a lo que venía haciendo con bases de datos tradicionales. Las características del Big Data se conocen como las 5 Vs. La primera, volumen, cantidad de datos gestionados por el sistema. Si anteriormente una base de datos tradicional se demoraba de 10 a 15 minutos en gestionar grandes volúmenes de datos, con Big Data puedo gestionar esos datos en tan solo minutos o quizás segundos. ¿Por qué? Porque una de sus características es que puede exceder la capacidad de un sistema de gestión de bases de datos tradicional, la cual me va a permitir gestionar los datos de una manera mucho más rápida. Por eso su segunda característica es velocidad. Puedo disminuir los tiempos de llegada de datos y puedo requerir distintos tiempos de respuesta para esos datos. Tercera característica, variedad. Aunque presente diferentes tipos de formatos, Big Data permite integrarlos y tener la misma variedad de los documentos, analizarlos y poder que esto no se convierta en un impedimento para poder generar información. Uno son la veracidad. Anteriormente no se sabía si los datos tenían excelente calidad y si venían filtrados e integrados por datos que eran muchas veces inciertos. Ahora con la veracidad puedo tener datos que sean netamente de excelente calidad, o sea, que cumplan directamente con lo que estoy buscando o con lo que quiero analizar. Y dos, que sean datos que estén bastantemente organizados y gestionados para que yo pueda generar la información. El último es valor. El Big Data no es una solución en sí misma. Se debe realizar las combinaciones de datos necesarios para obtener beneficio compatible, perdón, para obtener beneficio comparable a la inversión realizada. Eso quiere decir, el aspecto de valor me va a agregar que, adicional a que los datos vengan con excelente velocidad, variedad, veracidad, volumen, le voy a agregar el valor para que los datos que yo esté gestionando o esté analizando puedan agregarme valor a la compañía y puedan servirme para una toma de decisiones efectiva. Una vez analizada la presentación, los módulos del curso entonces estaban introducción, módulo 2, generación y adquisición de datos, módulo 3, almacenamiento y gestión de datos y módulo 4, análisis de los datos. Los tres grandes rasgos que se caracterizaban en el curso eran analizar los datos, gestionar el almacenamiento de los datos y la adquisición de los datos. Para cada uno de los módulos lo explicaré a continuación. Módulo 1. Generación y adquisición de datos. ¿Qué permitía? Recuperar la información de diferentes fuentes, recolectar esa información, desplegar una infraestructura para el almacenamiento de la información, captura de ella y captura a partir de Internet de las cosas. Con la nueva llegada de la generación y adquisición de los datos, lo que yo voy a hacer es, de diferentes fuentes, de diferentes tecnologías y de diferentes dispositivos, yo puedo adquirir y generar datos. Eso quiere decir que para yo detectar los datos, entonces debo tener diferentes tecnologías, que puede ser un computador, un microprocesador o un dispositivo instalado para Internet de las cosas. Una vez tenga eso, puedo tener diferentes tecnologías. Puedo traerlas desde un dispositivo de Android, desde un dispositivo de Windows o desde un dispositivo con sistemas operativos iOS. En el módulo 2, almacenamiento y gestión de los datos, se van a utilizar sistemas de ficheros de distribución, el cual está Hadoop y Google Film System. Y para las bases de datos, se van a utilizar bases de datos no SQL. En la siguiente diapositiva explicaré cómo se realizará el procedimiento. ¿Qué hace Hadoop? Hadoop es un sistema de código abierto que se utiliza para almacenar, procesar y analizar grandes volúmenes de datos. Para nuestro caso y como se puede observar en la imagen, los grandes volúmenes de datos vienen de la ciudad inteligente,
que es nuestra primera fase de adquisición y generación de datos. Una vez yo tenga los datos, los voy a convertir en los ficheros. Esos ficheros los va a permitir leer Hadoop. Hadoop se va a encargar de enviarlos a una base de datos no SQL, la cual se va a encargar de leer esos ficheros de formato CSV. ¿Qué significa? Significa que yo ya no voy a tener un tipo de dato, sino que voy a permitir que me almacene grandes ficheros en un formato CSV. Permite, 1, transmisión de los datos de una velocidad mucho más rápido a bases de datos estructuradas como SQL. Al tenerlos en formato fichero, la operación de transmisión de los datos y la operación de transferencia de los datos es mucho más rápida, la cual me permite que la gran base de datos o la gran cantidad de información que yo capture en esa base de datos sea mucho más rápida y me pueda generar información más rápido en menos tiempo del que yo lo puedo hacer con una base de datos tradicional. Módulo 3, análisis de los datos. Para el análisis de los datos, el curso nos ofrecía estas tres plataformas. Una era Spark, la otra era Hadoop Map y la otra era DryLink. Para el desarrollo del curso se utilizó Hadoop Map. Hadoop Map, ¿qué permitía? Permitía tener acceso a esos ficheros y poder hacer la transferencia de los datos para tener una absorción y un análisis mucho más rápido que con una base tradicional. En la siguiente diapositiva explicaré cómo es la operación con Hadoop Map. Para el análisis con Hadoop Map, realizo un mapeo, ordenación y reducción de los datos. Quiere decir, en el mapeo vienen todos los formatos o los ficheros CSV de diferentes dispositivos y de diferentes tecnologías. Realizo un mapeo para identificar cuáles son los ficheros CSV, cuál es su clave y cuál es su valor. Una vez tenga eso, Hadoop procede a ordenarlos. Organiza las clave 1 inicialmente, clave 2, clave 3 y así sucesivamente. Ordena cada uno de los ficheros teniendo en cuenta quiénes se acercan o quiénes coinciden más a su contenido. Y finalmente tengo una reducción. Una vez yo tenga los ficheros ordenados, me permite realizar una reducción y generar un resultado, el cual me va a permitir dar un análisis más completo y una estrategia para poder desarrollar y poder comprender qué me quería informar de acuerdo a los dispositivos o tecnologías donde obtuve la información. ¿Cómo se realiza el análisis de datos en Big Data? Recuerda que al final de todo proceso queremos dar soporte a la toma de decisiones guiada por datos. Eso quiere decir, de acuerdo al resultado que nos ha dado Hadoop Map, nosotros necesitamos saber y conocer cuáles son los resultados o la toma de decisiones que yo debo hacer después de que tengo los datos o he capturado la información de los datos relevantes. Para eso, realizo un análisis de los datos en la última fase para este soporte. Tengo tres partes en las cuales se basa el análisis de datos en Big Data. Síntesis y relación de los datos, ¿sí? ¿Qué tan acercado se encuentra un dato sobre el otro y cuál estadística me puede brindar esa mejor opción? Para eso realizo una síntesis de la información, una reducción de ella y relaciono qué tiene un tipo de dato con el otro para tenerlo en cuenta. El segundo es una inferencia de nuevos datos. El curso no lo desarrollaba, pero la inferencia de los nuevos datos apunta directamente a generar nuevos datos a partir de unos datos que yo ya generé con Hadoop Map. En el curso no lo comprendían, pero me parece una muy buena opción para investigar y poder determinar que a partir de datos que yo ya analicé, que yo ya tengo, que yo obtuve, puedo generar nuevos conocimientos o nuevos datos a partir de ellos. Y para el último, era la presentación de los datos. ¿Cómo voy a presentar yo esos datos que he conseguido o que he capturado, teniendo en cuenta que me van a servir para una toma de decisiones? Un ejemplo, puedo saber de un dispositivo, de una cámara que esté instalado en un semáforo,
saber cuántas personas se desplazaron o pasaron por la cebra, cuántos carros se pasaron el semáforo en rojo y cuáles de ellos han avanzado aunque el semáforo esté en amarillo. Con esos datos yo puedo generar información pertinente y determinar estadísticamente qué es más apropiado para mi toma de decisiones. En el desarrollo de cada uno de los módulos de la plataforma fue bastante conmovedor y bastante interesante ver cómo capturo la información desde diferentes dispositivos o plataformas y cómo hago el proceso de ya no tener simplemente un dato capturado en una base de datos, sino que ahora en un fichero puedo obtener grandes volúmenes de datos y que ahí pueden estar miles de millones de datos, los cuales al final, por medio de relaciones, puedo tener patrones que me permitan dar una toma de decisiones efectiva. Para eso, finalmente Big Data hace una comparación en cómo analiza el ser humano y cómo se analiza una decisión compleja teniendo en cuenta una ingeniería cognitiva y unas representaciones visuales. Eh, Me facilitó poder observar y darme cuenta que las grandes ciudades inteligentes en este momento, como se muestran en Europa o como lo mostraban en el curso, generan grandes volúmenes de información día a día, los cuales permiten establecer patrones y de eso mismo tomar una decisión efectiva predictiva para que no sucedan, digamos que, hechos mayores sobre ella misma. En Colombia me parece espectacular que se pudiera implementar a través de la tecnología de Internet de las cosas, saber y conocer cómo se está moviendo la ciudad, cómo está movilizándose la ciudad, cómo pensamos nosotros como personas teniendo en cuenta aspectos como clima, teniendo en cuenta aspectos como movilidad, teniendo en cuenta aspectos como sociedad, y que estos dispositivos puedan enviar la información y que Big Data, que ya no es una sola tecnología, pueda comprenderlos y pueda establecer patrones que nos permitan mejorar la convivencia no solo en Bogotá, sino en Colombia. Fue bastante gratificante y bastante interesante la actividad que se realizó en el curso. Agradezco muchísimo la comprensión y agradezco muchísimo la atención del docente y muchísimas gracias. Feliz día.